Tenemos una mesa estupenda sobre el fortalecimiento de la democracia y sobre lo que son propuestas realistas para fortalecerla y sobre lo que son, así lo llamé yo al titular esto, proyectos que deslegitiman. Originariamente yo pedí a Enrique Belda, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y profesor de Derecho Constitucional, que viniese y nos contase sus puntos de vista sobre el fortalecimiento de la democracia y la situación de las instituciones. Le pedí a Lourdes López Nieto que pues nos hablase de elecciones, de partidos, de esas cosas que ella sabe tanto, y de cómo tenemos ese mundo que todo el mundo quiere reformar y no sabe cómo. Salvo Alicia, que quiere que votemos con el móvil, ¿no era? Yes. Bien. Ángel Sánchez Navarro, le pedí que su director del Centro de Estudios Constitucionales, como ustedes saben, profesor de Derecho Constitucional y que en más de una ocasión ha sido secretario general de este curso, haciéndome la merced de echarme una mano, y le pedí que viniese y nos contase, cuéntanos incluso también el pulso de los constitucionalistas, a ver cómo de nerviosos están en esa tropa tan extraordinaria que tú pastoreas. Y a alguien más le pedí algo, sí, a Javier Lesaca le pedí que hiciese una cosa que va a hacer, que es, él lleva mucho tiempo viendo en las redes, se lo he anticipado antes, cómo están trabajando de bien los malos. Y pues va a contarnos cómo están trabajando de bien los malos en las redes. Y a este plantel inicial luego se han unido dos personas que añaden un brillo formidable al que ya tenía. Tengo a mi derecha a Conrado Escobar, diputado del Partido Popular por La Rioja, portavoz de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que hoy nos va a hablar, según entiendo, de dos cosas con brevedad. Una, la ley esa espantosa que habéis aprobado, que os reprueba a toda España y que, ¿cómo la llaman? La ley Mordaza. Qué canibaladas hacéis. Y dos, nos va a hablar de una cosa que le ha tenido muy ocupado en este tiempo, que es también el tema de las redes y la protección de la infancia en las redes frente a las amenazas que en este momento tienen. Llegado a este punto, yo tengo que decir, en esta brevísima presentación, que este es uno de los temas que más preocupado me tiene. Sostengo hace ya tiempo, aparte de la cosa de Navarra que les he contado, sostengo hace ya tiempo que el derecho constitucional moderno tiene un gran problema por delante, que es reconstruir entera la teoría de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano. Porque la teoría de los derechos del hombre y el ciudadano que disfrutamos desde 1789 y demás declaraciones, nació para proteger al individuo frente al poder, y concretamente al poder del Estado. Entonces, mi libertad, mi seguridad, mi propiedad, en fin, luego los derechos sociales, los derechos económicos y demás. Pero hoy el gran violador de los derechos del hombre y el ciudadano, no diré que ya no es el Estado, diré ya no es solo el Estado. Quien hoy está amenazando la mayoría de los derechos fundamentales más que el Estado es, voy a hacer como Manolo Pizarro, que enseñaba cosas para defenderse. Yo voy a enseñar esto que es lo que tú quieres votar. Aquí está la fama de las personas, aquí está la seguridad, aquí están las mayores violaciones a la propiedad intelectual, y esto hoy no tiene control, esto hoy no tiene derecho, la red hoy no tiene derecho, y se están produciendo toda clase de rupturas de los derechos de las personas. No, con esto no estoy diciendo que yo considere la red un maleficio, no es verdad, la considero un gran beneficio. Digo que esto ha cambiado el mundo y que el mundo todavía no se ha adaptado al cambio que esto ha producido. Así que me parece fenomenal el trabajo ese que habéis hecho. Me refiero en este caso al segundo, no a la canibalada, que no sé si es buena o mala, tú nos lo contarás y ya está. Y luego, pues el privilegio añadido de que José María Marco, patrono de esta casa y uno de los intelectuales más importantes de este país,
pues tenía también un ratito esta tarde para estar con nosotros y pues hemos capturado su tiempo y se ha unido. Eso quiere decir que somos muchos, pero muy buenos. Eso quiere decir que los muy buenos tienen que hacer un doble esfuerzo, contar las cosas igual de bien que las cuentan siempre, pero en la mitad de tiempo en la que suelen contarlas. Ese es el reto que tienen los dos. De hecho, ya les he dicho, en esto tengo que ser inflexible. A los 10 minutos yo paso un papelito y se termina la frase que se esté diciendo y el resto se deja para el coloquio, y los 5 me han mirado como diciendo, para esto no me invites, pero bueno, se van a quietar tranquilamente. Así que don José María Marco tiene la palabra para empezar esta mesa redonda. Muchas gracias a FAES, al conjunto de la organización, a la gente que participa en la logística y en la puesta en marcha de todas estas jornadas que, bueno, esperemos que estemos a la altura de la organización, ¿no? Y de lo bien que están. Me gustaría, voy a tratar de ceñirme exactamente a los 10 minutos hablando de un tema que me interesa bastante y espero que pueda suscitar una reflexión después, que es la palabra regeneración, que es una palabra que estamos escuchando mucho últimamente y que todo el mundo ha asumido como si fuera un gran avance político, ¿no? La regeneración, ahora todos somos regeneradores, todos queremos regenerarnos, ¿no? No sabemos muy bien lo que quiere decir ni a qué se aplica la regeneración, es la regeneración, ¿no? Todos somos regeneradores, ¿no? Los dos apuntes que voy a hacer, y van a ser muy breves, es uno, relacionarlo con el pasado histórico español no muy lejano, es decir, de hace un siglo, y luego saltando muy rápidamente al presente. En cuanto al primer punto, la palabra regeneración, que es una palabra antigua, religiosa, biológica, relacionada con las ciencias médicas, relacionada también con la política desde el siglo XVIII, muy particularmente con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa también se querían regenerar y se regeneraron muy bien, por cierto, ¿no? La Plaza de la Concordia, que tiene un nombre irónico, ¿no? Fue testigo de las empresas de regeneración de la sociedad francesa. Ha sido una palabra complicada que en España tuvo su momento álgido cuando se llegó, en el año 68, en la Revolución del 68 también fue una gran empresa regeneradora, pero la palabra sobre todo que nos suena a los españoles es la palabra regeneracionismo. Y a esa palabra le he dedicado bastante tiempo en mi último libro, que se llama Sueño y Destrucción de España, que está dedicada a los nacionalistas españoles por una razón muy sencilla, y es que yo mantengo la hipótesis en el libro y se lleva hasta el final, es decir, se lleva hasta las últimas consecuencias. Es una exploración a ver cómo termina esa hipótesis, hasta dónde se puede apurar, por la cual lo que llamamos regeneracionismo es el nombre español o el nombre que damos al nacionalismo español. Esa figura que nos falta en la historia política del siglo XX de nuestro país, porque aparece y desaparece, y aparecen figuras que no debería completamente aparecer, o aparece de una forma desconcertante, pero si nos fijamos en el tronco de lo que se ha llamado regeneracionismo, a principios del siglo XX, finales del XIX, estoy hablando de Costa, estoy hablando de todos estos grandes personajes, nos encontramos con exactamente el mismo discurso que encontramos, o las mismas actitudes, el mismo vocabulario que encontramos en otros sitios en el nacionalismo. Es lo mismo. Entonces es la oposición entre el país real y el país oficial, la España real y la España oficial, la falta de pulso, las metáforas biológicas, la apelación al pueblo, el pueblo como instancia última, verdadera, auténtica, que nos guía a todos porque lo tenemos dentro, porque nosotros somos expresión de ese pueblo, y la España oficial, por supuesto, lo falsifica. La ausencia de representación o la falsificación de la representación en los sistemas políticos liberales, el bipartidismo, que entonces se llamaba turnismo, la oposición entre la nueva y la vieja política, que viene precisamente de aquellos años, porque ahora todo el mundo ha descubierto la nueva política, pero la nueva política, entre otras cosas, es el nombre de una famosísima conferencia de Ortega del año 14, es decir, que la nueva política tiene unos cuantos años, igual que la regeneración. Entonces, este punto me interesa porque creo que ayuda a comprender las cosas, por ejemplo, que ha analizado antes Jordi Canal acerca de la falta de relato, ¿no?
alternativo al del nacionalismo. Los españoles, cuando entramos en crisis, y cuando entra en crisis el sistema, particularmente un sistema liberal o democrático, o liberal y democrático, nos referimos o sacamos las imágenes, el vocabulario, las ideas de la crisis del 98, es decir, una crisis general que abocó al nacionalismo en todas partes, incluida en España, donde dio a luz al regeneracionismo, y volvemos al vocabulario, a las formas de pensar aquello. Es decir, nos atascamos en la crítica regeneracionista, que es la crítica nacionalista a la España liberal, a la monarquía constitucional y en el fondo al liberalismo. Esto es una larga historia, que no voy a ni siquiera intentar resumir, en la cual la Falange tuvo una enorme importancia y en la cual la falta de interés de la izquierda española, particularmente del PSOE, por la idea de la nación, ha permitido que se recuperaran ideas que a través del falangismo nos llevan al regeneracionismo. Es decir, que cuando establecemos una crítica política, nos vamos al discurso nacionalista. Y todo se bloquea ahí. Nos bloqueamos una y otra vez en ese punto. Eso explica también lo fácilmente que el discurso progresista, entre comillas o sin comillas, me da igual, comunica con los nacionalistas. No es solo una cuestión táctica, que lo es una cuestión de fondo. En contra de lo que me parece que ha sugerido el profesor Jordi Canal, hablan el mismo lenguaje, muy paradójicamente. El internacionalismo socialista asume la crítica a la España liberal, es decir, al liberalismo. Y esa crítica en España se llama regeneracionismo. Y ese nombre es el nombre del nacionalismo español. Es decir, que estamos en el núcleo de una problemática muy compleja y al mismo tiempo no del todo difícil de comprender una vez que se ha entendido el principio de la hipótesis que sustenta todo, el regeneracionismo como nacionalismo español. Entonces, dicho esto, y ya entro en la segunda parte y termino, me interesa mucho, sobre eso estoy escribiendo ahora en una cosa que se llama Contra la regeneración, que no sé si la acabaré porque me da muchísima pereza, la verdad, pero bueno, la palabra regeneración. Entonces, ahora estamos otra vez en un ciclo regeneracionista, ¿no? No hace falta que les diga el regeneracionista en España ahora mismo es todo el mundo, desde el rey, ¿no?, que se habló de regeneración, hasta, por supuesto, Pedro J. Ramírez, ¿no?, que es el regeneracionista por excelencia, ¿no?, nuestro nuevo Ortega, ¿no? Todo el mundo. No hay nadie que no se declare regeneracionista. La Iglesia es regeneracionista, la COPE es regeneracionista, todos somos regeneracionistas, es muy divertido. Entonces, la palabra regeneración no tiene, por supuesto, las mismas connotaciones que el regeneracionismo como tal. No las tiene. Es decir, regeneración no es nacionalismo español, aunque aquí habría que puntualizar muchas cosas sobre las que no va a dar tiempo a hablar, pero que sería interesante ver el asunto. No es totalmente casualidad que el partido más regeneracionista sea, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no?, que es un proyecto de regeneración española venido de Cataluña, que tampoco es del todo casualidad todo este asunto, ¿no?, porque estamos moviendo cosas que pertenecen al inconsciente político español, ¿no? Pero lo que me interesa de la palabra regeneración es que, primero, retoma con muchísima precisión los mismos temas y las mismas, incluso palabras, expresiones que utilizó el regeneracionismo en su momento. Es decir, volvemos a la vieja y nueva política, volvemos al bipartidismo, volvemos a la crítica de la representación, no que no nos representan, pues ya lo sabemos, ¿no?, que no nos representan, ¿no?, a ver quién nos va a representar, volvemos a las fórmulas populistas, volvemos a la Costa, ¿no?, desplegando su gran elocuencia para hablarle directamente al pueblo español, que le habló pero cuando ya estuvo muerto, entonces ya no valía para nada. Volvemos a exactamente los mismos temas. Entonces, convertimos lo que es una crisis política en una crisis de sistema, que es en lo que estamos. No estamos en la crisis de sistema, estamos en la voluntad de configurar una crisis económica
y una crisis política, sin duda alguna, en una crisis de sistema. La corrupción deja de ser corrupción de unos agentes políticos para ser el signo mismo del sistema. Todo está corrupto, particularmente la España oficial. No hay más que leer los textos particularmente los textos de Podemos son muy reveladores sobre esto, ¿no? Aunque Podemos tiene otra actitud distinta, muy particular, que son intelectuales populistas, y eso es muy interesante, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha hablado esta mañana el profesor italiano, ¿no? Pero lo que más me interesa es lo de lo viejo y lo nuevo. Con esto termino. Se ha instalado en la sociedad española por un Podemos, ¿no?, y por lo que rodea al regeneracionismo, entre comillas, de Podemos, la idea de que estamos en una lucha de clases con una lucha política de sistema, los de abajo contra los de arriba, y al mismo tiempo por parte de los regeneracionistas más softies, la idea de que lo nuevo tiene que sustituir a lo viejo. La lucha de clases es lo fundamental, ya no hay clases medias en España, hay ricos y pobres, y la complejidad de la sociedad se puede simplificar de una forma muy drástica. No hay adultos, no hay más que jóvenes y viejos, se acabó. Y no hay adultos, es una sociedad en la que los adultos no existen. Hay viejos y jóvenes, y aquí cada uno que se las apañe y se coloque donde pueda colocarse, porque no depende de la edad, por cierto, depende de otras cosas, ¿no? Lo más divertido de todo este asunto es que la palabra regeneración ha sido asumida por aquellos mismos, ¿no?, contra los cuales va, ¿no? Es decir, hablando de esto con Esperanza Aguirre, al final me dijo, ya no utilizo más, desde que te he oído ya no utilizo más la palabra regeneración. Digo, no, si es que la palabra regeneración iba contra ti, ¿no? Va literalmente contra ti. Es decir, es eso, va contra el sistema. ¿En qué se parece al regeneracionismo y a la recuperación de la palabra de la crisis regeneracionista y de la crisis nacionalista? Quizá no se parezca en la reivindicación del nacionalismo, aunque algunos detalles habría que hablar ahí, pero se parece en que nos atascamos otra vez en hacer la crítica del sistema en vez de una crítica política. Y entonces nos encontramos con lo que nos vamos a encontrar. Es decir, se ha descrito esta tarde muy bien por el profesor de Jordi Canal, es la bullanga, ¿no? Lo que Josep Pla hablaba de la bullanga, ¿no? Josep Pla tiene un texto maravilloso sobre, bueno, como muchos de sus textos, sobre Mir, sobre el pintor catalán, y dice que en Cataluña nunca había vivido un periodo tan largo de prosperidad como el que vivió bajo la monarquía liberal, porque entonces había dejado atrás la bullanga. Utiliza la palabra bullanga varias veces, además. Luego dice otra cosa muy graciosa sobre los regeneracionistas. Dice, Francisco Silvela, cuando escribió la frase de España está sin pulso, demostró que tenía poca imaginación porque no se imaginó lo que quiere decir España con pulso. Entonces, que también tiene bastante gracia la frase, ¿no? Y estamos en la recuperación del pulso, ¿no? Ahí, en ese punto es donde estamos. En realidad, creo que para terminar, la palabra regeneración nos indica, entre otras muchísimas cosas, pues las palabras son signos muy potentes y muy cargados de sentido, aunque no lo creamos muchas veces, porque parece que consideramos que las palabras son simples cosas, ¿no?, que funcionan, ¿no?, sin más trascendencia. A lo que vamos, y al modelo que a mí me parece que vamos, no es a la Segunda República, en contra de lo que se dice, es a la primera. Es a la primera. Es decir, a la disolución, al desplome del poder central, a la disolución de los lazos nacionales, precisamente porque el discurso regeneracionista, que es aquel al que acudimos, hace imposible la elaboración de una explicación, de un argumentario de lo que ahora se llama un relato nacional. Es decir, tenemos interiorizado como si fuera lo más moderno, lo más progresista, lo más todo, ¿no?, el discurso regeneracionista, es decir, nacionalista español. Este es el alucinio del asunto, ¿no? Hablamos como zombies, ¿no?, con temas, con consignas, con expresiones que no deberían ser las nuestras, ¿no?, pero es lo que estamos haciendo una y otra vez. Entonces, el modelo es el modelo de la bullanga, es al que vamos. Y la primera república veremos en dónde llega, porque claro, cuando los reyes también son regeneracionistas, pues la cosa puede llegar lejísimos, ¿no? De hecho, ya llegó. El último rey regeneracionista que tuvimos fue Alfonso XIII.
Muy bien, muchas gracias. Yo solo voy a recordar cositas que todos sabemos, pero que creo que viene bien. No lo voy a usar. Luego, si alguien quiere datos o lo que sea, esto es. El título de esta intervención es «Las reglas electorales no son el problema». Y va acompañado de una pregunta. ¿Es posible reformar algunos comportamientos de algunos políticos y de los ciudadanos? Voy a leer brevemente lo siguiente. ¿Cuánto pueden crecer en la población la insatisfacción, la desconfianza en los partidos y políticos sin llevar a un cuestionamiento de la función de los partidos en una democracia, sin despertar el rechazo de la democracia representativa y sin generar la búsqueda de formas alternativas de legitimación, como ocurrió en el siglo XX corto, gracias a los atractivos ideológicos antidemocráticos del comunismo, del fascismo, del corporativismo y del autoritarismo militar? Esta es una frase, es un texto de Juan Linz, con el que yo simplemente quería empezar para recordar la importancia que tiene la historia. La historia se repite, los hombres nos pegamos trompazos periódicamente y recurrentemente. Antes de empezar a hablar esto, quiero decir que estas famosas desafecciones de ahora, algunos piensan que es nuevo, no es verdad, esto pasó en el siglo corto, en el siglo pasado, por supuesto, con muchísima intensidad y con unas consecuencias muy importantes. Sabemos que hay miles de propuestas de reforma electoral, incluso, pues, como diría el profesor que intervino ayer, nos podemizamos defendiendo en muchas ocasiones la reforma electoral. Requiere consenso de los grupos mayoritarios, cualquier reforma electoral. Esta mañana he hecho la pregunta, por supuesto, al profesor Pasquino para que me dijera. Yo sé que todos los politólogos italianos defienden que no se cambie el sistema electoral porque es una locura y no solventa los problemas. ¿Por qué? Porque normalmente las reformas pretenden solucionar un asunto, pero no todos los asuntos, que son conseguir representación, legitimación y conseguir gobiernos. Esas son las tres funciones de las elecciones que normalmente se olvidan. Por eso he dicho que yo iba a contar aquí simplemente recordar cosas que todos sabemos. El sistema electoral español y el sistema de digamos, las reglas de juego de los partidos tuvieron en cuenta en la transición tan vilipendiada en estos momentos por Podemos, muy presente disfunciones y problemas del funcionamiento de los partidos en la historia política española. Tuvo en cuenta la debilidad y fragmentación de las organizaciones políticas. Tuvo en cuenta la persistencia de la política de adversarios frente a la política de consensos. Tuvo en cuenta la dificultad para establecer consensos y apoyos por parte de la sociedad a los gobiernos mayoritarios. Y tuvo en cuenta el tradicional frentismo utilizado por fuerzas extremistas para forjar coaliciones. Esto ha pasado desde el siglo XIX hasta ahora. Entre estos digamos, elementos negativos, el sistema de partidos y el comportamiento de los políticos españoles han demostrado también históricamente la limitada cultura de partido, acompañado de tres tipos de prácticas muy frecuentes: los personalismos, la discontinuidad de los políticos y la transhumancia. Por ejemplo, se habla, una forma de podemizarnos es que se defienda, por ejemplo, la limitación de mandatos, sin tener en cuenta que los estudios que hemos hecho los politólogos sabemos que más del 50%, cuando no el 60% de los cargos electos de representación no están más que un mandato en su escaño. Y por lo tanto es ridículo plantearse esa reforma como tan moderna como se planteaba ayer con otros aspectos. En el año 89, con un colega catalán del PSC, buen amigo, definimos una tipología de partidos, de lo que había pasado en esa primera década. Hablamos de la desaparición de los partidos debido precisamente a estas históricas fracturas, a la falta de conciencia de cultura de partido por parte de los líderes y por parte de muchos integrantes, que iba acompañado de los personalismos, discontinuidad y transhumancia. Desaparición de partidos, cuyo ejemplo máximo fue la UCD, división en varias formaciones y reacomodo de sus líderes, la transhumancia,
los partidos, no hace falta que lo digamos, desde el CDS, PDP de AIC, Coalición Canaria, el PNV se divide, el PC en Izquierda Unida, ahora ECUO, Podemos, PSOE, pues también se divide, PSC, UPyD. Coaliciones inestables, así llamábamos a la gestión que hizo el presidente fundador de este partido con las distintas coaliciones que forjó y que desde 2008-2011, pues no sé, el actual Partido Popular, no sé si encuadrarlo en el modelo A, la desaparición de partidos, el modelo B, desaparición de partidos, o el forjar, digamos, coaliciones inestables. Y el cuarto modelo era la integración de partidos, que estuvo representado entonces, cuando hicimos aquello, por el PSOE, desde el año 79 hasta el año 2000, cuando desaparece, cuando llega Zapatero, y que en el Partido Popular estuvo representado desde 1990 hasta el 2008, como he dicho antes. El futuro de este partido y de los otros tampoco lo sabemos, porque obviamente el PSOE está también en una situación similar a este partido. Recuerdo simplemente unos rasgos del partido cártel, que es el partido, digamos, que es el fruto de la evolución del partido de Cuadros, de Masas, de Atrápalo Todo, y el partido vigente hoy en Europa, en el mundo occidental, no solo en España, en el que de las tres caras de los partidos, el partido de los militantes, el partido de la oficina central y las organizaciones públicas, el partido de las oficinas públicas, esta tercera cara es la que predomina. Los rasgos del partido cártel, definido por unos profesores en el año 92, pero que se olvida normalmente, es la política es profesión, se toma como profesión, se financia y subvenciona públicamente, tiene una enorme capacidad de patronazgo para ocupar esas oficinas y acceden a canales importantes de información. ¿Por qué se producen la crisis y los cambios? Y en este momento este partido cártel está siendo cuestionado no solo en España, sino en otros muchos países. Pues hay unos indicadores de cambio que en el ámbito político es la disminución de la participación electoral, el aumento de la volatilidad electoral, es decir, la gente que cambia de partidos, se reduce la identificación partidista, disminuye el número de afiliados, en España no ha pasado todavía mucho, y los partidos son agentes del Estado. Estos cambios obviamente no se producen solo en el ámbito político. En el ámbito social, la religión se expresa fuera de las iglesias, se defienden los intereses fuera de las asociaciones, como de los sindicatos, el ejercicio físico se realiza fuera de los gimnasios, estamos viendo por ahí todo el día la gente corriendo por ahí, el amor fuera del matrimonio, se rompen las identidades colectivas, prevalece el individualismo. Y esto ha dado como consecuencia pues, definiciones desde la modernidad líquida, que decía un filósofo que ahora no me acuerdo su nombre, de origen polaco, o que también Benedicto XVI hablaba de ello, del relativismo. Hace 3 años se murió un profesor, Richard Katz, que era uno de los definidores del modelo cártel, y en honor de él se hicieron un gran digamos, acto. Y los politólogos definieron que había tres digamos, posibles retos y posiciones de los partidos. Había algunos profesores que decían, está publicado, quien le interese ya se lo diré dónde está, los partidos pueden continuar, mantener las funciones en el proceso electoral y en el gobierno, pese a estos indicadores críticos, adaptan la organización y la agenda a las políticas y conviven como en los partidos con anteriores. Hay otros optimistas que piensan que la democracia no se verá afectada, pero que se incorporarán otros tipos de nuevas formas de representación que coexistirán con los partidos. Y hay otros, como el propio Peter Merck, que se murió, y Hopkins y Richard Rose, que dicen que los partidos que nacerían partidos y líderes irresponsables y populistas, y que, entre otras cosas, los gobiernos nacionales incumplen sus programas porque no saben explicar las limitaciones y no cuentan las limitaciones internacionales que tienen. Bien, sabemos, estos días he hecho preguntas sobre la sociedad, la gente muchas veces quiere cosas distintas.
Recomiendo que se lea el artículo del profesor Pascuino publicado en 2014 en un número de la revista de esta casa, donde definía las características del comportamiento de los italianos y que yo creo que perfectamente se pueden aplicar a los españoles. También recuerdo un artículo de Víctor Pérez Díaz donde decía que, bueno, que por qué nos metíamos con tantos y no asumíamos ninguna responsabilidad. Voy a dar simplemente 3 datos, ¿puedo? Puedes. Gracias. De los 184 procesos electorales que se han celebrado en España, se han alcanzado los 3 objetivos políticos de toda elección: representación, legitimación y gobierno. En concreto, el número de candidaturas ha aumentado en todas las elecciones. El sistema de partidos predominantes ha sido bipartidista. Los votos sin representar han sido pocos. Tengo datos que los puedo, si alguien luego los quiere o en el futuro, se los puedo enseñar. Ha habido alternancia política en la mayoría de los gobiernos. En el 45,5% de las 11 elecciones legislativas y en 77 casos de las 158 elecciones autonómicas, supone el 49%, ha habido gobiernos sustentados por mayorías absolutas. He incorporado los resultados de estas últimas elecciones. La estabilidad de los gobiernos nacionales y autonómicos ha sido predominantemente mayoritaria, por lo que decíamos antes, porque la política de adversarios, que lleva aparejada a los gobiernos de mayoría absoluta, es predominante en la cultura de los políticos y de los ciudadanos. De los 80 casos, que supone el 51%, en los que no ha habido mayorías absolutas, no ha gobernado el partido ganador en las elecciones solo en 25 ocasiones. Es decir, solo en el 31% de los casos donde no ha habido mayorías absolutas en las elecciones autonómicas, ha gobernado el partido ganador. A veces en la mayoría de los casos ha perjudicado al PP, especialmente sumando los últimos casos, pero también ha perjudicado al PSOE, en 2 ocasiones a CiU y a UPN y en una al PNV. Tengo los datos de esta situación y en el ámbito municipal, pues, por ejemplo, tengo los datos del año 87 en las grandes ciudades, en una publicación de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Está este artículo que se dedicó a un monográfico sobre la elección, si que se cambiaba la elección del alcalde. Yo tengo contabilizados en unas tablas, pues que, por ejemplo, en las últimas elecciones hubo 15 millones de españoles votados, el 48% de ciudadanos que habitan en las ciudades grandes, que estaban gobernados por mayorías absolutas, y ese porcentaje ha ido subiendo desde el 15% en las elecciones del 87 hasta las de 2011, que fueron, por otra parte, muy excepcionales. Y en los municipios de 5.000 a 19.000, pues también en torno a un 31%. Y yo me callo. Se dice, por ejemplo, que los votos se quedan sin representar. Debo decir, y tengo unos datos, una tabla que a quien le interese se lo puedo enseñar, que, por ejemplo, los votos que, una vez aplicado el sistema DONT en el Congreso de los Diputados, no se aprovechan del PSOE y del PP, siempre superan a los de Izquierda Unida o a los de UPyD. Es decir, es una falacia decir estas cosas porque es mentira, no es verdad. Es decir, en las elecciones de 2011, el PP, una vez que se atribuyeron los escaños, no se aprovecharon casi 2 millones de votos, 1.900.000 y pico. Y en el PSOE 1.800.000. Y en UPyD fueron solo 800.000. Es otra de las falacias, de las mentiras que se cuentan. Sumado ese tipo de cosas. Y bueno, pues no sé, hay muchas más cosas que puedo contar, pero yo me callo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes esta tarde, también con estos compañeros de mesa. Gracias, Ignacio Astarloa, persona grande en todos los sentidos, que es de los pocos importantes que se acuerda siempre de mí, te lo agradezco. Cualquier cuestión de índole jurídico relacionada con mi intervención van a recibir ustedes en las próximas horas un artículo que publiqué hace 2 o 3 años en la revista Teoría y Realidad Constitucional, la del profesor Alzaga de la UNED, y ahí tienen ustedes la ampliación. Parece ser que les la van a mandar por correo electrónico. En 10 minutos voy a hacer las consideraciones al hilo de lo que están diciendo el resto de los compañeros de la mesa. Aquí yo no sé si hay una táctica perfectamente puesta en marcha por los enemigos de la democracia, o si se quiere de la democracia clásica, pero es verdad que está funcionando y también en el ámbito del derecho constitucional.
hay una verdad que ha dicho con estas o con otras palabras Ignacio Astarloa hace un momento y que repiten muchos. El principio democrático no puede nunca, jamás prevalecer sobre el principio de legalidad cuando la ley es una ley democrática y basada en una estructura legítima. No es lógico, yo no puedo votar con mis compañeros de mesa que aquel de ustedes que tiene ahí aparcado un BMW me lo regale y por mayoría que me lo regalen y ustedes se lleven mi Citroën. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Cualquier niño lo sabe, que si están jugando a un juego, puede parecer un poco antiguo, a la oca y al parchís, pues en la oca consiste en llegar hasta la casilla, no sé si era 63. Y si acaso se cambian las reglas, que estén todos de acuerdo o al menos todos menos uno, para acabar un poquito antes la partida si se tienen que ir a merendar. Bien, esto cuando lo tratan los profesores de Derecho Constitucional, que son muy buenos también algunos de los que hay detrás de las minorías nacionalistas que quieren hacer el cambio o de las minorías antisistema extremistas, saben que no puede ser y entonces ¿qué dicen? Bueno, pues vamos a hacer la revolución. Qué bien suena además la revolución en un país donde tenemos, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios la opción del Partido Popular menos del 5% de los votos. Esto sí que da miedo, ¿no? Claro, la revolución ya no se hace como antes. Las revoluciones antes tenían un cierto efecto redistributivo, porque hace siglos tú ibas a donde estaba el rico, entonces sabías que tenía el dinero allí, los animales allí, entonces lo matabas, te quedabas con el dinero y empezaba a haber una cierta redistribución. Habitualmente había por allí un sacerdote, también se lo cepillaban. Ahora no se puede uno manchar las manos porque no merece la pena, porque dan a un botón los ricos y el capital se va fuera. ¿Cómo hacen la revolución? Pues se hace la revolución violentando el natural orden del procedimiento de reforma constitucional. Nuestro título 10º de la Constitución tiene unas reglas del juego, dice, este es el procedimiento de reforma constitucional. Yo no puedo hacer un referéndum en una determinada parte de España con estas normas, voy a cambiarlo por ese procedimiento de reforma. Ay, pues va a ser complicado porque el concepto de pueblo y el cuerpo electoral es el que es, entonces no podemos votar solo los de esta parte y además nos llevaría al absurdo, porque a lo mejor los de Barcelona votaban una cosa distinta, no valdría ya ese principio democrático, e igualmente aquellos que quieren cambiar una serie de estructuras estatales. Sin entrar en el punto de vista jurídico, todo esto también se basa en una gran mentira. Es decir, si yo cambio la república que tenemos en este momento en España, que es una república monárquica, es decir, que cambio la forma de la jefatura del Estado, eso no quiere decir que al día siguiente vayan a subir las pensiones. Si pongo en la Constitución un nuevo poder popular que sustituya al cuerpo electoral y que vaya parejo representando a eso que parece ser que es el pueblo y que se cargue la democracia representativa, al día siguiente no desaparecen los parados. Tampoco si cambio la última franja del color de nuestra bandera y la pongo morada, pues inmediatamente después no empiezan los de la dependencia a tener los expedientes resueltos. Igual manera, si me independizo como murciano de España o como catalán, pues en ese momento no se me... Esto es evidente que sin tener que entrar en el mundo del derecho es imposible. Pero claro, con el derecho en la mano también lo es, porque el procedimiento de reforma que tenemos es un procedimiento pensado para que se conciten amplias mayorías, mayorías de peso, pero no mayorías imposibles de obtener. Se han obtenido con 2 días de conversaciones en 1992 y en 2010. Y el procedimiento o la variedad de procedimiento agravada del artículo 168 también se puede conseguir perfectamente, incluso con la complicación que tienen de 2 legislaturas de participación popular, si hubiera voluntad mayoritaria de los 2 partidos mayoritarios o de un porcentaje importante del Parlamento. El problema no es ese. El problema es que algunos de todas las tendencias entendemos que aunque las constituciones no tengan cláusulas de intangibilidad, que no estaría mal proteger los derechos fundamentales, proteger la integridad del país, sí que tienen están sujetas a una serie de límites materiales implícitos. Que por mucho que la Constitución diga que todo es reformable, es natural que la reforma por sí misma
cada mes sale un libro en esta línea, el último mes del profesor Ruy Pérez Alamillo, alejado de la tendencia ideológica que tenemos otros, pero es claro y cada vez salen más estudios en la materia. La reforma, como la reforma de una casa, no es tirarla, la reforma es una operación sustancialmente limitada. Y esto quiere decir que tú no puedes tener una Constitución de 1978 que marque que España no va a tener opción a las comunidades autónomas, o que marque el derecho de autodeterminación, o que suprima la forma de la jefatura del Estado, o que quite los derechos y las libertades. Por si esto fuera poco, es evidente que nosotros tenemos que interpretar nuestra Constitución de acuerdo con las cláusulas del artículo 10 y los convenios y compromisos internacionales que tiene España suscritos en la materia. Nosotros no somos una isla que podamos dedicarnos a cercenar los derechos fundamentales, los derechos humanos que hemos podido firmar. Por tanto, hay elementos exteriores que también limitan la capacidad de reforma. Claro, como todo esto es muy difícil, la contestación que algunos juristas de derecho constitucional están ya, el número 2 de Ada Colau, otro va a ir al Gobierno de Valencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? Pues vamos a hacer una nueva Asamblea Constituyente al estilo de la República de Venezuela, al estilo de la República de Ecuador, para trasladar a España el neoconstitucionalismo. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? Bueno, pues un constitucionalismo que supera el Estado tradicional de derecho para estar más implicado con las causas populares. No. Un neoconstitucionalismo bien entendido es el que hay en República Dominicana, que consiste en una constitución que estaba falta de los elementos que tiene como la nuestra para proteger el Estado social y democrático de derecho y llevarla a la modernidad, no en dotar al pueblo de la capacidad de saltarse el procedimiento de reforma, que es lo que se quiere. ¿Una asamblea popular? No, una asamblea popular no, porque usted no le vale que con la mayoría relativa se pueda cargar la obra que para proteger a las mayorías y también a las minorías hemos concitado todos, las reglas del juego. Y ese tipo de asambleas, ese tipo de revoluciones se justifican cuando tú lo que vas a quitar es un sistema que no sea democrático y avanzado. Ahí sí que es bonito llamar a la revolución, pero no se puede utilizar la revolución ni social ni, por supuesto, legal, cuando tú partes de unas bases plenamente democráticas. Esto es todo. Yo quiero empezar con un agradecimiento a quien yo, para mí, como diputado, como persona, como aficionado al derecho, porque no me tengo por jurista, es el señor Astarloa como maestro, que es. Maestro lo fue el tiempo que compartimos en el Congreso y, desde luego, cuando vengo a FAES siempre aprendo. O sea, aprendo en estos seminarios. Es más, yo recomiendo que todo el que pase por la política, al igual que aconsejo, recomiendo muy vivamente que la experiencia política tiene que empezar por un ayuntamiento, y saludo al alcalde de Ezcaray, que también aquí nos acompaña, de mi tierra. También hay que pasar por FAES para aprender, porque si importante es hacer la labor política en la forma, en la calle, es importante también tener a veces claras las cosas, y mucho más en estos tiempos así tan turbulentos que nos toca ejercer la política. Y entro ya en harina, porque me ha parecido a mí escuchar que entre la transhumancia, que para mí es un término ganadero, ¿no?, y acercándose a la transhumancia, a la política, a mí eso me sobrecoge un poquito. O sea, no sé. Y luego, sobre todo, cuando tenemos la amenaza del podemismo por ahí pululando, pues entre la transhumancia, como decía Ignacio, y el podemismo, no sé yo cómo va a acabar la cosa. Así que yo voy a... Lee lo que dijo ayer Santi González y lo entiendes, lo de la transhumancia y el podemismo. Venga. Entrando en harina y siguiendo la indicación de Ignacio, yo voy a hacer 3 apuntes. 1, brevemente, el contexto político en el que se desarrolla esa ley, que no es ley Mordaza, porque la semántica en política es importante, y es verdad que desde la parte más radical de la izquierda enseguida se apropian, etiquetan cómodamente argumentos y ya discurre por las redes y ya la tenemos armada. Ley Mordaza es Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es un término un poco más largo, a lo mejor más antipático, pero que refleja realmente lo que se ha hecho. Primera cuestión, voy a hablar de eso, voy a hablar brevemente de algunos ejemplos de hasta qué punto esta ley de la protección de la seguridad ciudadana lo que hace precisamente es proteger mucho mejor las libertades de todos, que es lo que se acaba de apuntar, y luego una brevísima incursión, con permiso de Javier, en el trabajo que hemos desarrollado en la subcomisión de redes sociales. Primera idea, la libertad, aquí se ha dicho, la libertad no es un regalo.
Yo creo que eso es una afirmación compartida. La libertad se ejerce, se ejercita, se consigue, se trabaja. ¿Y cómo se protege la libertad? Con la ley. Ese es digamos, la piedra angular en el que gira todo este trabajo parlamentario. La ley representa, como decía Ignacio Astarloa muy recientemente, con ocasión de una conferencia en la Fundación Cisneros, la ley representa el triunfo de la democracia y la ley, lógicamente, está para cumplirla. Sin ley, evidentemente, no hay democracia. Añado más, la tolerancia, el respeto al diferente, forma parte del corpus democrático, ¿no?, de una sociedad civilizada. Son algo así como el ADN. Vale. En el sentido contrario, la violencia, la apología del terrorismo, la apología o las bromas con el holocausto, la amenaza, el insulto, son absolutamente incompatibles con la ley, con la convivencia y con la democracia. Y me podrán decir ustedes, o me podrían decir, ¡qué obviedad! Cierto, es una obviedad. Pero lo recalco aquí porque ahora mismo estamos en un momento político en el que, en nombre de una pretendida superioridad democrática o de una pretendida libertad de expresión, pues se puede ofender a las víctimas de ETA, se puede insultar a las personas, se puede insultar a cualquier institución o, simple y llanamente, se puede decir por parte de una alcaldesa que no cumplo las leyes que no me gusten. Ese es la concreción máxima del momento político en el que nos toca vivir. Frente a ello, hay un refrán muy riojano, ¿no?, que puede representar una respuesta democrática. Permítanme la expresión, ¿qué chorra más da? Claro, si eso llevado a la democracia, a las instituciones, lo aplicamos, es quedarnos así como de brazos cruzados frente a esa respuesta, resignarnos, por decirlo de una manera suave, simple y llanamente convivir con esos excesos en nombre, insisto, de no sé qué libertad de expresión. Por eso, nada más democrático para todos hay que cumplir la ley. Nada más democrático, nada más garante de nuestra convivencia que cumplir la ley, en este caso, como voy a tratar de explicar. En otro sentido, por jalonar un poco el contexto, tengo que decir que ni el sentimiento ni el voluntarismo bien intencionado pueden sustituir a la ley. ¿Por qué digo esto? Porque en esta ley de protección de la seguridad ciudadana, una crítica muy frecuente ha sido que, con el afán de cuidar nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, es muy fácil caer en el buenismo, a veces bien intencionado y otras veces no tanto, de que simplemente por hacer bien el trabajo, que es proteger la frontera más transitada de todo el mundo civilizado, que se sitúa en Ceuta y Melilla con 40.000 personas al día, simplemente por eso y por hacerlo con la ley en la mano, con la protección de los derechos fundamentales, siguiendo el artículo 10 de nuestra Constitución, pues nos dicen que estamos deshumanizándonos. Eso no es así. Eso, si nos dejamos llevar por un sentimentalismo, a lo mejor podemos socavar lo que son los principios democráticos. Entonces, a partir de ahí, si damos por buena la resignación, por mal camino vamos. Si nos cruzamos de brazos, también creo que vamos por mal camino. Si la democracia la suplantamos por esos sentimentalismos, pues probablemente vayamos también por mal camino. Entrando muy someramente en la ley, y dejaré para lo último, para la segunda parte, para que no me llame la atención el moderador, lo que afecta a la subcomisión de redes sociales. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es precisamente la mejor garantía de nuestras libertades. Sin seguridad no hay libertad posible. Y porque defendemos la libertad es por lo que tenemos que aplicar esta ley que precisamente entró en vigor ayer. Ilustro esta afirmación con una reciente sentencia, precisamente, que tuvo como protagonista unos sucesos en el Parlamento catalán, en el que el Tribunal Supremo fueron unos sucesos muy violentos, en el que se tuvo que desalojar incluso a algún dirigente. Sí, los ha mencionado yo bien. Y dice la sentencia: el ejercicio de la libertad de reunión y expresión no puede operar como elemento paralizante de otros derechos constitucionales, que es bastante sensata ese argumento.
añado más, esta ley, para que todos aquí tengamos las ideas claras, no afecta ni al derecho de asociación, que no es objeto de esta ley, no afecta al derecho de huelga, al contrario, protege más si cabe el derecho de asociación, el derecho de huelga y la libertad de expresión. ¿Qué hace la ley? Pues, por ejemplo, un ejemplo, si ahora mismo en España hemos tenido en los últimos años 1000 episodios de vandalismo aéreo. Vandalismo aéreo, lo explico, se ha puesto tristemente de moda el emplear punteros láser y dirigido, por ejemplo, a un conductor de ferrocarril, de autobús o incluso de avión. Esto se ha puesto de moda. No había una respuesta clara en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, eso se ha incorporado y parece lógico que sea una infracción muy grave. Podemos quedarnos de brazos cruzados y podemos decir, no pasa nada. Bueno, pues creo que tiene que tener una respuesta. Otro argumento que ha sido falazmente empleado es que no protege las libertades. Vamos a ver, la única ley que ha sido declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional fue la llamada Ley Corcuera, que es el antecedente legislativo de esta ley, la llamada Ley de la patada en la puerta. No perdamos de vista eso. Lo digo porque se ha recurrido esta ley. Vamos a ver qué pronuncia el Tribunal Constitucional, pero esa es ahora mismo la realidad. Las identificaciones policiales, otro dato que ilustran hasta qué punto la ley es garantista. Las identificaciones policiales en la época, por ejemplo, de anteriores ministros de Interior, véase Rubalcaba, pues oscilaban en torno a 6 millones de identificaciones en toda España, policiales. Ahora mismo, a partir de la experiencia, lo que se hace es acotar. Se prohíben las identificaciones indiscriminadas, siguiendo las indicaciones del propio Consejo del Poder Judicial. Aún digo más, si a una persona se le pregunta si tiene el DNI, siguiendo la indicación del Consejo del Poder Judicial, solamente se le podrá retener por el plazo máximo de 6 horas y con el único propósito de solicitarle el DNI. El policía que lo haga tendrá que expedir un volante indicando cuál es el motivo de la detención. Todo eso antes no existía. Los cacheos policiales, por poner otro ejemplo, que es una práctica preventiva muy frecuente, se acotan más, de tal manera que se tienen que llevar a cabo en lugares aislados, adecuadamente protegidos y preservando la intimidad de la persona que va a ser objeto de esa práctica policial. Son solamente algunos ejemplos de hasta qué punto, pues yo creo que estas cosas, más allá de la soflama, está la realidad. Y como última reflexión en este tema, el último apunte, las sanciones en la ley anterior, las muy graves eran 9. Ahora las muy graves son 4. Un dato. Una manifestación frente al Congreso, como ya sabéis, ya saben todos ustedes, las manifestaciones no se tienen que autorizar, se tienen simplemente que comunicar. Bueno, pues con la ley Corcuera, una manifestación no autorizada frente al Congreso sería una infracción muy grave. Con esta ley sería simplemente leve. Esa es la real magnitud. Y un último ejemplo que también es muy socorrido. Es que ahora mismo un forcejeo con la policía, por ejemplo, en una manifestación, puede ser gravísimo. Gravísimo es hoy. Un forcejeo de un manifestante con un policía hoy supondría un delito, hasta ayer, delito de atentado. Delito de atentado. Lo que se hace precisamente es que un forcejeo en un contexto determinado se limite a ser sancionado desde el punto de vista administrativo, pero no aplicar una sanción penal tan desmedida y desproporcionada como pueda ser un delito de atentado, que parecía un tanto exagerado. Estos son algunos ejemplos de la realidad de esa mal llamada ley Mordaza y que yo os diría que acabáramos por lo menos llamando ley de la libertad o ley de las libertades, si me lo permitís. Nada más de momento. Bueno, quiero empezar primero, yo como una persona de letras, para mí esto que están viendo aquí, que es el motor de un coche, es un auténtico milagro. Yo cuando cojo el coche a la mañana y le doy a la llave y eso anda y funciona y anda, ¿no? y realmente me va de un lado para otro, para mí es un milagro, ¿no? Porque no entiendo absolutamente nada. Una cosa tan sencilla, pum, le doy. Pero sin embargo, ese coche anda porque detrás hay un motor que tiene un sistema muy complejo y muy delicado.
Yo pongo siempre este ejemplo del coche porque creo que refleja muy bien lo que es la democracia. La democracia es una cosa que no nos damos cuenta, que mientras va andando, mientras funciona, no prestamos atención a lo complejo y a lo frágil que puede ser, ¿no? La democracia y el Estado de Derecho, al igual que un coche, ¿no? Un coche puede aguantar, podemos colisionar con el coche de delante en un atasco, puede aguantar una nevada de 1 metro, puede aguantar una ola de calor de 50 grados y el coche sigue andando, puede aguantar muchas cosas. ¿Qué no puede aguantar un coche? Que una pequeña hoja diminuta se nos cuele en el motor y entre, por ejemplo, en la bujía, porque no hace la explosión y el coche no anda, ¿no? Una cosa tan diminuta que probablemente no le prestemos atención, con una pequeña cáscara de una hoja o con una pequeña rama que entra en la bujía del coche, puede hacer parar todo el milagro de que un coche ande, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando ahora mismo en la democracia en España, que tenemos un motor muy bueno, un coche magnífico, pero se nos están metiendo pequeñas hojas en la bujía y si no se produce la explosión, la democracia no funciona. Yo creo que este es el mapa bueno, primero un pequeño contexto social, no me quiero extender demasiado. Eso es como funcionaba el mundo hasta ahora, naciones-estado, que como diría Íñigo Errejón, eran núcleos de irradiación de poder. Y bueno, esta era la forma en la que hasta ahora más o menos el mundo funcionaba, ¿no? Se declaraban las legitimidades y se creaban determinadas alineaciones identitarias, ¿no? El mundo ya no es así, el mundo es así, ¿no? El mundo es un montón de interconexiones en las que no hay unas fronteras y en las que determinados grupos subnacionales, como bien ha dicho Ignacio, a través de aparatos como este, van creando nuevas identidades y nuevos alineamientos, ¿no? O sea, alineaciones o nuevos núcleos de irradiación de poder en torno a no sé qué determinados principios y valores, ¿no? Eso concorda también con el absoluto cambio en el triángulo de la comunicación política. Antes había 3 claros agentes que conformaban la opinión pública, que eran las instituciones públicas, los medios de comunicación y los ciudadanos, y esa relación entre los 3 conformaba la opinión pública, pero esto nunca más es así. La crisis de credibilidad de políticos, de instituciones y de medios de comunicación pues ha dado lugar a un ambiente en el que ahora todos son ciudadanos, todos son movimientos ciudadanos, ¿no? Y es una nueva forma en la que se configura la opinión pública. Que esto está relacionado, por cierto, con una de las características del populismo que ha dicho esta mañana el profesor Gianfranco Pasquino, que es que precisamente los grupos populistas o los determinados nuevos grupos, bueno, pueden ser nacionalistas o grupos identitarios en torno a determinados intereses religiosos, pues no quieren saber ya, o no necesitan la influencia de los medios o de las asociaciones o la sociedad civil, sino que se conectan directamente con los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es un tema que probablemente esté generando esas hojas que entran en el motor de la democracia. Y, bueno, voy a poner algunos casos de estos nuevos grupos subnacionales que están siendo verdaderos núcleos de irradiación de poder, sobre todo en torno a las nuevas generaciones, ¿no? En torno a las nuevas juventudes. ¿En qué valores democráticos o en qué valores culturales o en qué valores, digamos, sociales están determinados grupos educando a los más jóvenes? Y si está la democracia o nuestro Estado de Derecho, nuestro motor, en condiciones de hacer frente a sus mensajes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, si se puede poner el vídeo 1. Esto es un ejemplo, bueno, ¿puedes poner un segundito? No sé si se puede parar un segundito. Bueno, esto es la página web autsa.info de la izquierda abertzale en Navarra. Ha hecho 542 campañas audiovisuales en un año. 542 campañas audiovisuales en un año. O sea, ni siquiera la Moncloa o ni siquiera el Partido Popular ha hecho semejante cantidad de campañas audiovisuales, ¿vale? 542 campañas de izquierda abertzale solo en un año. Y vamos a ver en qué tipo de valores se está creando determinadas identidades y qué consecuencias puede tener esto para nuestra democracia, ¿vale? Esto es un vídeo de una fiesta que hicieron en Alsasua hace un año, en la cual, bueno, pues vamos a ver las imágenes, yo creo que hablan por sí mismas. Bueno, esto es, como ven, unos jóvenes
que queman un tricornio y luego queman dos figuras, una de un guardia civil y otra de un policía foral. Bueno, esto está pasando hoy en día. Esto en las redes sociales corre a gran velocidad y esto es, digamos, un elemento de radiación cultural en la cual, bueno, Conrado, ¿no?, como decía, bueno, poner coto a esto es defender la democracia o ir en contra de la democracia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a estos mensajes? Porque muchísimos jóvenes, debido precisamente a la nueva forma de comunicación, este es el único mensaje que reciben, ¿vale? Porque viven directamente de estos grupos. Vamos a poner otro ejemplo y se puede poner el vídeo número 2. Este es especialmente claro. Este es un vídeo que tuvo mucha viralidad, ¿eh? Es un claro ejemplo de adoctrinamiento de niños, una fiesta pensada para niños, en la cual, bueno, derriban y decapitan una figura de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena, en plena calle. Sí. Bueno, esto también fue un vídeo muy viral, una campaña, y son, bueno, la manera en la que, bueno, Carlos Salvador, amigo y también representante de Navarra, sabe muy bien, esto es digamos que el día a día de la forma en la que se están adoctrinando a muchas generaciones, y esto tiene sus consecuencias. O sea, esto no sale gratis. Este papelito en la bujía del motor de toda una democracia española, esto paraliza el motor. Porque todos estos niños que están aquí aplaudiendo el derribo y la decapitación de una presidenta electa de forma democrática en un gobierno de Navarra, esto no sale gratis. ¿En qué se está educando a todas estas generaciones? ¿Cómo puede hacer frente la democracia española? ¿Cómo puede crear un contrarrelato en torno a esto? Probablemente ya hace falta medidas, digamos, de cierta represión o medidas legislativas a poner el coto, pero habrá que llegar a estas generaciones con otro tipo de mensajes. ¿Qué tipo de mensajes proactivos y que causen un verdadero engagement a las nuevas generaciones? Yo creo que este es el gran reto. Tenemos para hacer frente a esto y para ganar a estas nuevas generaciones, a estos nuevos públicos para la democracia, ¿no? Esto es, por ejemplo, una campaña que se llama, la podéis seguir en Twitter, Bat Gutxiago, que es uno menos en euskera, y es una campaña en Twitter en la que van haciendo homenajes constantes a presos de ETA, ¿vale? En un año llevan 2.000... Pero tengo aquí el dato. 2.188 tweets homenajeando a presos de una banda terrorista. Eso está pasando hoy. O sea, si metéis ahora en el Twitter vais a ver, ¿no? Y no hay un contrarrelato a esto. O sea, hay 2.188 tweets en un año en la cual se está homenajeando en directo en la democracia española a terroristas, que son puestos, como en esta foto, como referencias sociales para una determinada juventud, a la cual están llegando a su dispositivo móvil y hablando su propio idioma. ¿Qué hace la democracia española para hacer frente a esto? ¿No? ¿Legislativamente se puede hacer algo? Sí o no. Incluso si legislativamente se puede hacer algo, habrá que hacer algo también propositivo, ¿no? Para decir que este señor que sale en la foto pues no es un héroe, sino que es bueno, pues es un ser que debe ser apartado de la democracia y en ningún caso es un ejemplo para nadie, ¿no? Pero creo que el gran reto es cómo crear ese tipo de mensajes. Es curioso, bueno, yo he analizado, o sea, estas cosas que parecen baladís o que pueden parecer anecdóticas. Y he analizado en detalle 9 campañas de izquierda abertzale que han puesto en el último año, 9 que han sido trending topic nacional. O sea, que han sido trending topic en España. O sea, han conseguido que en algún momento hayan sido el tema más comentado en las redes sociales en toda España. Pues la audiencia que han alcanzado solamente 9 campañas es de 19.352.000. O sea, repito, 19.352.000 usuarios únicos de Twitter que han visto estos mensajes. O sea, esto es bastante más que cualquier programa de televisión de máxima audiencia. O sea, no estamos hablando de anécdotas o de fallos del sistema, sino que estamos hablando ya de que son unas campañas que tienen un gran impacto ante la opinión pública, especialmente hasta las nuevas generaciones. Insisto, si determinadas generaciones del País Vasco y de Navarra solamente están recibiendo este mensaje, ¿qué consecuencias tiene esto para la democracia española? ¿Puede nuestro motor seguir funcionando en los próximos años? Bueno, un ejemplo de Podemos. ¿Cómo voy de tiempo, Ignacio? Fatal. Vale.
Bueno, puedo poner también ejemplos también del Estado Islámico y demás, pero bueno, conclusión. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿No? Es decir, solamente podemos hacer medidas, bueno, pues igual sí que se pueden hacer algún tipo de medidas, ¿no? Y aquí vengo a hablar de mi libro, como decía Paco Umbral. En el Gobierno de Navarra, por ejemplo, sí que hemos intentado hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de poner a las víctimas del terrorismo como un elemento en las redes sociales, como un pilar fundamental para la democracia, ¿no? Y se puede poner el vídeo número 5, digo, por poner no solo ejemplos dramáticos, o sea, por poner ejemplos negativos, sino casos positivos que pueden dar lugar para el debate. O sea, de la misma forma que el Estado garantiza el agua, garantiza la electricidad, garantiza que las carreteras funcionen, ¿puede el Estado garantizar que los jóvenes, las nuevas generaciones, se incorporen a valores democráticos en su propio terreno, que es en el que leen? Los jóvenes no leen los editoriales del país o del mundo, los jóvenes están en Twitter, en las redes sociales, ¿no? Nosotros hemos hecho humildemente esta pequeña experiencia que creo que puede servir como un ejemplo, pero bueno, por lo menos para dar lugar al debate. ¿Se puede exponer el vídeo número 5, por favor? A mi madre nadie le pidió perdón, mi madre perdonó a los asesinos. Si no perdonas, tú no vives a gusto tampoco, ni tranquila nunca. Que no perdonas la injusticia. Sí se puede perdonar, lo que no quita para que exijamos justicia. Perdono de corazón, de verdad y de cabeza, ¿no? Y también pensando en mis hijos. Tenemos pues la claridad de decir, estas personas han cometido una atrocidad y desde luego tienen que estar en la cárcel. Y el odio y el rencor no está en mi vida. El perdón es posible. No te digo que sea fácil. Tienes que seguir perdonando cada día. Sociales funciona y que puedes crearla como pequeño antídoto ante esos mensajes, ¿no? El caso es que realmente esto es una gota en el mar, ¿no? ¿Puede la democracia española realmente generar un contrarrelato a toda esta estrategia, como dice esta mesa, ¿no? Pensada precisamente para debilitar y para hacer parar el motor de la democracia española? ¿Podemos hacer frente a eso, sí o no? Bueno, vamos a ver. Primero de todo, gracias a todos, gracias a los que han hecho posible que estoy aquí, en este lugar que siento como mi casa. De hecho, tengo un primo que alguna vez me preguntaba, ¿vas este año al campamento de FAES y tal? Bueno, no sé. He estado muchos años como secretario, decías tú, este año con uniforme. Porque es, efectivamente, la primera, he venido casi siempre como secretario, una vez me invitó Ignacio como moderador y hoy ya asciendo a la categoría de tener algo que decir, cosa que siempre es un riesgo. Sobre la marcha, añado, y fuera de tiempo, Ignacio, porque al presentarme me has puesto unos deberes especiales. Me ha dicho, aparte de lo que venía a hacer, nos cuentas cómo está el ambiente de los constitucionalistas, que están nerviosos y tal. Bueno, simplemente me limitaré a decir que los constitucionalistas somos gente muy peligrosa. La verdad, basta con saber los constitucionalistas que han llegado alto en el escalafón, digamos, en la vida pública española. Uno de los, vamos, el anterior presidente del Gobierno, en su currículum esencialmente lo que decía es que era profesor de Constitución, aunque poquito, llegó alto, pero somos peligrosos, sobre todo los estrictamente académicos. No pienso en gente como Ignacio que ha desarrollado una vida profesional muy práctica, como letrado, etcétera, pero fijaos que incluso Enrique Belda, que es de las mejores personas que se puede encontrar uno en esta materia, empieza las exposiciones hablando de cómo se mata a los ricos y se tal, y dice, pues hay que hacer una revolución, se mata al rico, se mata al sacerdote. Así estamos, en esos términos. Bueno, hay nervios y la verdad es que es cierto que tenemos una responsabilidad, no solo por lo que se ha hecho en España, sino porque hay que reconocer que son constitucionalistas españoles y profesores españoles los que en gran parte han construido el armazón ideológico y jurídico de las constituciones, en fin, venezolana, boliviana y cosas así que
son, digamos que para no estar muy orgulloso. Bien, dicho eso, espero no ser, siendo el último en esta mesa redonda en esta tarde, espero que no ser la puntilla para los asistentes, a los que también les agradezco su paciencia. Y vamos a ver, me planteaba, Ignacio, y viendo el título de esta mesa, Fortalecimiento de la democracia, propuestas realistas y proyectos deslegitimadores, yo que soy una persona, bueno, que intento siempre encontrar abrigo y encontrar resguardo, y entonces he empezado a pensar, a hacer el planteamiento, ¿por qué fortalecer la democracia? Y para eso yo creo que no hay nada mejor que acogerse al abrigo de los grandes, de las personas, los que han hecho posible que estemos aquí. Antes decía que el Estado de Derecho es un milagro y, como decía Newton, hemos podido ver más lejos porque hemos estado a hombros de gigantes. Entonces yo creo que hay que recuperar conceptos conocidos, pero que conviene revisar de vez en cuando. Vamos a ver, hace 15-20 años hay un título de un libro de John Donne que se hizo muy conocido, La democracia, un viaje inacabado. Vamos a ver, la democracia efectivamente es un viaje inacabado, es un concepto, ayer hablaba de ellos Francés de Carreras, es un concepto acuñado básicamente hace 2500 años en unas circunstancias muy distintas, que consiguió convertirse en una referencia, un término de comparación que además es inalcanzable. El mito de la democracia ateniense, o sea, todos sabemos que la democracia ateniense es un mito esencialmente, a partir del cual bueno, pues juzgamos las democracias realmente existentes, y eso ya supone una dificultad, pero al mismo tiempo implica que el reformismo, la actitud de reforma constante, es inherente al propio concepto de democracia, porque al final la democracia implica un proceso por el cual las sociedades, que son continuamente cambiantes, aspiran a gobernarse a sí mismas, a hacerse a sí mismas, buscando alcanzar la cierta proximidad o acercarse lo máximo posible a una idea que es mítica o no lo será tanto, pero es una idea. Y por lo tanto, que la tensión entre la realidad y la idea, pues, bueno, pues está siempre presente. Claro, si la democracia en sí misma es un viaje inacabado, si el reformismo, la necesidad de cambios es inherente al concepto de democracia, eso tiene riesgos evidentes. Y volvemos a los maestros y a los clásicos. Ya Aristóteles distinguía en las formas, en la descripción de la caracterización de las formas de gobierno, hablaba de monarquía, aristocracia y democracia, y ya hablaba de la corrupción de esas formas de gobierno. Y la corrupción de la democracia era la demagogia. La etimología, la democracia, el gobierno popular, el poder del pueblo, la demagogia, la conducción del pueblo. Y esto me hacía pensar en que estamos hablando de populismo también como una corrupción del poder popular. O sea, nuestras constituciones, todos los sistemas democráticos se definen como gobierno del pueblo, esas fórmulas, gobierno del pueblo para el pueblo, del pueblo por el pueblo para el pueblo, soberanía popular, y en cambio hablamos de populismo. O sea, la raíz, si pasamos del demos al populus, hay una palabra similar que implica una degeneración similar o una corrupción en términos aristotélicos. Una posición distinta. En todo caso, lo cierto es que hay, las citas son innumerables y se lo voy a ahorrar, cantidad de referencias al triunfo de la democracia. Los siglos XIX y XX muchas veces se contemplan como la época del triunfo de la democracia, coinciden clásicos de todo tipo. Incluso llega algún autor americano, Francis Fukuyama, llega a ese momento del fin de la historia, entendiendo que es el triunfo de la democracia liberal y de la economía de mercado, etcétera. Claro, y entonces la pregunta es, hablando o refiriéndonos al título de esta mesa, ¿por qué hay que fortalecer una democracia de la cual se predica que ha conseguido imponerse? Y yo creo que la respuesta es que efectivamente en gran parte se puede hablar de un triunfo de la democracia. Ningún régimen, o prácticamente ningún régimen, por lo menos de los que hemos conocido hasta ahora, hay que hablar pues cosas como las que están ocurriendo en el norte de África y el Cercano Oriente o Próximo Oriente, pero aparte de eso, ningún régimen mínimamente civilizado se priva de denominarse democracia. O sea, el término democracia se ha impuesto como única fuente de legitimación del poder. Entonces, ¿por qué hay que fortalecer? Si ha habido un triunfo de la democracia, ¿por qué hay que fortalecerlo? Y yo lo siento, pero creo que la única respuesta posible es en que el triunfo también relaja.
Ya saben que siempre cuando hablan de accidentes de tráfico lo dicen, lo peligroso no son los viajes largos, son los viajes cortos, el cuando uno llega y entonces está en lo conocido, y cuando uno está en lo conocido ya se da por supuesto que las cosas funcionan siempre de la misma manera, no hay que prestar tanta atención. Y yo creo que de alguna manera las sociedades en las cuales la democracia ha llegado a imponerse, ha llegado a consolidarse, aparece como fórmula, digamos, generalmente aceptada de legitimación del poder, pues se ha considerado que eso es un presupuesto y nos hemos relajado, y entonces al relajarnos pues efectivamente no revisamos tanto el motor, si entra algo no nos damos cuenta. Bueno, pues entonces ¿qué hace falta? ¿Por qué hay que fortalecer la democracia? Pues porque nos hemos relajado las sociedades, que hemos conseguido ese privilegio histórico que es acceder a la condición de democráticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues esa puesta a punto de la sociedad, de la ciudadanía, que es el elemento central de la democracia. Esta mañana oíamos a Pascuino, que ha utilizado varias veces una fórmula que a mí me gusta mucho, la del cetro perdido de la democracia. Estamos en la búsqueda del cetro perdido, el símbolo del poder, el soberano, el ciudadano ha perdido la capacidad de influir en el poder. Hay que encontrar el cetro perdido, y eso es un poco la historia, cómo conseguimos fortalecer la democracia, cómo conseguimos recuperar ese cetro, que el poder vuelva a estar en manos de los ciudadanos. Y en este caso, y evidentemente creo que este es un lugar privilegiado para este tipo de reflexiones, que siento que sean deslavazadas y probablemente pues más simples de lo que deberían, yo creo que FAES es un lugar de reflexión, es un proyecto ilusionante, decía ayer Manuel Pizarro, porque es un proyecto para la reflexión, que es algo especialmente importante si lo que queremos es una puesta a punto de sociedades relajadas. Y entonces hace falta adoptar una perspectiva moral, que por tanto una reflexión, una perspectiva moral para una reflexión que, insisto, sigue cabalgando sobre aquellos que nos precedieron, sobre las experiencias de los grandes que nos precedieron. Al fin y al cabo, la reflexión sobre los valores, etcétera, es la base de la reflexión política siempre. Y ahí tendremos que empezar a ver cómo podemos diferenciar entre propuestas realistas o propuestas de reforma o propuestas reformistas y proyectos deslegitimadores. Entonces aquí, una vez más, acudo a otro clásico. Vamos a ver qué es la libertad. El ejercicio, antes también decía, me parece que era Ignacio Astarloa esta mañana, en el fondo la democracia es ese 16 de la Declaración de Derechos, garantía de derechos y separación de poderes. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos garantizar esa libertad? ¿Qué es la libertad? En el fondo, el concepto de libertad sobre el que se funda nuestras democracias es algo que yo creo que Montesquieu formuló de forma muy clara, es querer hacer lo que hay que hacer. Y eso implica, es decir, hay que ser libre dentro de la ley, hay que mantener, no se trata de hacer lo que se quiera, sino que querer hacer lo que se debe hacer. Y eso implica un marco de referencia. Y por tanto, implica un marco de referencia que esencialmente, por supuesto, es la ley, que es lo que insistimos siempre. La ley es sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, la racionalidad objetivada. Por lo tanto, la democracia, la garantía de la libertad, y Conrado en su intervención iba también en esa línea, requiere respetar el marco de referencia establecido, y solamente respetando ese marco es posible hablar de reformas realistas. Claro, frente a eso nos encontramos con esa relajación, con ese dar por supuesto una serie de cosas, nos encontramos otro tipo de mensajes que prescinden de que la libertad es hacer lo que hay que hacer y van un poco más a la libertad es hacer lo que se quiere hacer, prescindiendo de cualquier marco de referencia. Para lo cual, la única vía es deslegitimar lo que hay, es romper la referencia, romper la ley, ignorar la ley, hacer, y decía Edmund Burke cuando contemplaba la Revolución Francesa, estos tipos es que quieren hacer tabla rasa de la historia, es que se quiere eliminar cualquier referencia, y esos son los proyectos deslegitimadores, aquellos proyectos que frente a lo que hay, frente a la realidad, frente a la ley que se ha conseguido a través de unos procesos de generaciones y de muchos esfuerzos, lo que quieren es simplemente mandar mensajes, decía ayer otra vez Carreras, mensajes simples, mensajes emocionales, mensajes que rompan cualquier tipo de referencia, de marco objetivo, de ley, deslegitimar.
Los símbolos, esconder los símbolos. El cetro, decía antes el cetro, no hablo del cetro, pero el nuevo alcalde de Valencia lo primero que dice es yo renuncio a la vara, y el otro dice yo lo que hago es renunciar al coche oficial, o renuncio a los sueldos. Esos símbolos del poder se esconden, no desaparecen naturalmente. El tipo que dice yo no quiero la vara, si tiene que utilizar su capacidad de ejercer el poder, lo va a hacer, pero lo que no quiere es que se le vea, porque quiere romper referencias, porque quiere romper con los símbolos de aquello que se ha construido con esa referencia. Evidentemente, esto tiene peligros, y ya voy acabando. Tiene un peligro esencial, que es que voy acabando, ¿no? Que el populismo es contagioso. El populismo es muy contagioso, entonces hay que tener en cuenta, cuando Hayek decía a los socialistas de todos los partidos, bueno, habría que hablar a los populistas de todos los partidos, hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado con las cosas que se hacen, porque a veces son apelaciones muy próximas al populismo. Entonces, simplemente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué remedios caben para eso? Pues fortalecer, hacer reformas partiendo de esas construcciones que nos han llegado a nosotros, de esas instituciones, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de los partidos. Acabamos de ver un gran ejemplo de que frente en sociedades nuevas los partidos tienen que responder a las nuevas demandas, y lo mismo que unos hacen campañas, utilizan medios distintos, etcétera, hay que adaptarse a esos medios y por lo tanto responder a esas, y de forma no improvisada, y eso obliga a la reflexión una vez más en los partidos y en este caso en una fundación política como esta. Al final se trata de encontrar respuestas que no sean improvisadas, ser capaces de distinguir entre el político que piensa en la próxima elección y el estadista que piensa en la próxima generación, e ir preparando respuestas para que el momento en que las preguntas se planteen, las demandas sociales se planteen, ser capaces de darlas. Muchas gracias y pido disculpas por haberme excedido.